Bien, chiquillos, muy buenos días. Empezamos entonces ahora con la tercera clase de respiratorio, en la cual vamos a tocar diferentes tipos de patologías bastante prevalentes también en el área de la industria equina, y hablando de patologías que afectan a los equinos de deporte, y en específico esta que es una enfermedad producida por un agente que se llama Rhodococcus equi, que es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a potrillos de corta edad, pero también puede afectar a animales de mayor edad. Y además de eso, tiene implicancias zoonóticas para personas inmunocomprometidas, como así también para aquellas personas que tienen contacto directo con animales infectados, llámense médicos veterinarios, ¿no es cierto?, peticeros o los que estén encargados, ¿no es cierto?, de estos animales, llámense criaderos o lugares donde estén este tipo de animales infectados. Como pueden ver en la foto también, ¿no es cierto?, más o menos estos son las lesiones que nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, a nivel de aparato respiratorio, a nivel pulmonar, vemos verdaderos abscesos, ¿ya?, que se forman, ¿ya? Y que está claro, ¿no es cierto?, que muchas veces ni con tratamiento estos animales se salvan y obviamente fallecen. Es importante saber también que esta es una enfermedad infecciosa que no solamente cursa con signos clínicos respiratorios, sino que también cursa con signos clínicos extrapulmonares. Ya vamos a verlos a continuación. Rhodococcus equi, ya antiguamente se llamaba Corynebacterium equi, ya la enfermedad se llama neumonía de los potrillos, o neumonía abscedante, neumonía granulomatosa, o neumonía bronquial. Tiene tres formas de presentación: forma aguda, subaguda y crónica. Si bien Rhodococcus equi es la bacteria que con mayor frecuencia se aísla en las neumonias en potrillos, hay que quedar claro que no es la única, ¿ya? No es la única que nosotros aislamos, sino que también pueden estar, ¿no es cierto?, ya sea en conjunto o no con esta bacteria, participando en el proceso, ¿no es cierto?, el Streptococcus equi, Streptococcus zooepidemicus, Actinobacillus eculi, Bordetella bronchiséptica, nuestra amiga Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa y Pastorella, ¿no es cierto?, que también son responsables de las neumonias en potrillos. Para saber un poquitito del agente etiológico, el Rhodococcus equi es un coco bacilo gram positivo, ¿ya?, aeróbico, no móvil, saprófito, lamentablemente intracelular facultativo, y sobrevive, ¿no es cierto?, y se multiplica en el interior de las células mononucleares del huésped, ¿ya? Además, es ácido alcohol resistente, ¿ya? Y obviamente, como bien ustedes ya han estudiado otras enfermedades, que los agentes también son ácido alcohol resistentes, este está estrechamente emparentado filogenéticamente con el bacilo tuberculoso, ¿ya? Es por eso que incluso cuando se presenta esta enfermedad en el ser humano, a ver, más adelante incluso tengo un par de radiografías, ¿ya?, es confundida esta enfermedad, ¿ya?, como tuberculosis en el ser humano, ¿ya? Y no es tuberculosis, es nuestro amigo Rhodococcus que está dando vuelta ahí, afectando, ¿no es cierto?, generalmente a personas inmunocomprometidas o a personas que normalmente tienen una estrecha relación con equinos infectados. Con respecto también al Rhodococcus equi, es importante decir que se caracteriza por una alta resistencia de desecación, sobre todo, ¿no es cierto?, se hace presente en los meses de verano, donde la temperatura varía entre 20 a 30 grados, ¿ya? Y obviamente también se caracteriza que esta bacteria se presenta también, ¿no es cierto?, en áreas donde hay mucho polvo, ¿ya? Normalmente
es una enfermedad que pudiera eventualmente manejarse bien si es que se hace un adecuado manejo ambiental. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es una enfermedad totalmente prevenible. ¿Ya? Con respecto a las características microscópicas, se puede presentar como formas cocoides, cocobacilares o bacilares, ¿ya? Y eso es una característica importante, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que se observan formas bacilares en agar cerebro a las 6 horas de incubación, ¿ya? Y posteriormente elementos cocoides a las 24 horas, o sea, tiene esa característica, ¿no es cierto?, de poder cambiar, ¿no es cierto?, de forma. ¿Mm? Dependiendo, como bien dice ahí, del tipo de muestra o el tiempo cultivo. Aquí, por ejemplo, a mano izquierda tenemos un aspecto basilar, si se dan cuenta, ya a las 6 horas de incubación aeróbica. Y aquí tenemos un aspecto cocoide después de 24 horas de incubación aeróbica. ¿Ya? Bastante interesante. Con respecto un poquitito a la historia, ya esta enfermedad, este agente, perdón, etiológico fue descubierto por Magnusson en el año 1923, ¿ya? Y fue reconocido como patógeno pulmonar, ¿no es cierto?, que afecta a equinos en todo el mundo. Aquí en Chile, obviamente, lo tenemos, es una enfermedad endémica en Chile. Y obviamente está reconocido como una de las principales causas de neumonía a nivel mundial en potrillos. Y esto es pregunta de prueba, chiquillos. Entre el primer y sexto mes de vida. Entre el primer y sexto mes de vida. ¿Ya? Aunque como les dije al principio de la clase, también se han publicado casos en caballos adultos que no tienen un sistema inmune a lo mejor muy maduro o inmunocomprometido. ¿Ya? Y bueno, como bien les dije, ha ido cambiando, ¿no es cierto?, el nombre también de la bacteria. ¿Ya? Y otra cosa interesante también es que, bueno, más que nada la sensibilidad antimicrobiana hoy en día va cambiando, ¿no es cierto? Y cada vez más se están encontrando cepas resistentes también, ¿ya? Y lo otro es que se hace un mal manejo de la enfermedad. ¿Mm? Como les dije yo, fue reclasificado el nombre, antiguamente tenía un nombre, ahora tiene el nombre de Rhodococcus equi, ¿ya? Algo también que es importante saber es que esta bacteria normalmente también vive, ¿ya? Vive normalmente en el tracto digestivo de animales adultos, ¿de acuerdo? Y se eliminan por las heces y muchas veces también es una de las formas de transmisión, ¿no es cierto?, hacia el potrillo. ¿Mm? Con respecto a la mortalidad en potrillos, se dice que el 3% de la mortalidad de potrillos en todo el mundo es debida a neumonías por Rhodococcus equi, ¿ya? Bueno, también es importante decir que existen cepas patógenas y no patógenas, pero bueno, específicamente nos vamos a abocar a las patógenas, ¿de acuerdo? Con respecto a la virulencia, la habilidad de la bacteria para persistir dentro de los macrófagos alveolares y eventualmente destruirlos parece ser la base de su patogénesis, ¿ya? También infecta esporádicamente a otros mamíferos. Ojo, aquí algo interesante. Estudios, por ejemplo, en Irlanda han determinado, ojo, que hasta un 4% de los casos diagnosticados como tuberculosis bovina son en realidad infecciones por Rhodococcus equi. Así también, en seres humanos, la infección pulmonar, también, como les dije yo en un principio, se asemeja mucho a la tuberculosis y se incurre en un error diagnóstico, lamentablemente, y se trata como tuberculosis y no es tuberculosis. ¿Ya? También han habido casos en perros y en gatos, ¿ya?, que han sido incluso tratados como tuberculosis y no son tuberculosis, es Rhodococcus. ¿De acuerdo? Por ejemplo, también en humanos, como les dije yo, es un patógeno intracelular oportunista, ¿no es cierto?, que afecta a personas que están en tratamiento, por ejemplo, oncológico, o están con algún tipo de tratamiento inmunosupresor, ¿ya? O tienen, ¿no es cierto?, o son portadoras de VIH, ¿ya? Y lo que produce normalmente son abscesos pulmonares, ¿no es cierto?, abscesos a nivel del sistema nervioso central y otros lugares también, ¿ya?
Y generalmente esto se produce por el contacto directo con los animales, ¿ya? Y con el excremento en específico, ¿ya? Con el excremento que, como les dije yo, vive normalmente en el tracto digestivo, ¿no es cierto? Animales adultos, ¿ya? Y normalmente la vía de transmisión es por la inhalación, es la transmisión más probable. ¿Mm? Ahora, los que les guste comer caca, bueno, está claro, a lo mejor esa puede ser una vía también de transmisión para el ser humano. Y hace poco también se documentó la transmisión entre enfermos hospitalizados. Estamos hablando de los seres humanos. Ya, como pueden ver acá, vemos, ¿no es cierto?, las radiografías de seres humanos, ya, neumonías intersticiales, ya, con abscesos y efusión pleural. ¿De acuerdo? En nuestros caballitos, prácticamente todos los potrillos están expuestos siempre a rodococcus secus, desde muy temprana edad. ¿Ya? Pero parece ser que la inmunidad es sólida, siempre y cuando hayan tomado, ¿no es cierto?, calostro, una adecuada cantidad de calostro, pero obviamente siempre existen casos positivos, todos los años. Aquí en Chile es una enfermedad muy patente, sobre todo, como les dije yo, a nivel de criadero, y como les digo yo, es una enfermedad totalmente prevenible, ¿ya? Y más que nada es por un mal manejo de ambiente, ¿ya? Y de limpieza. Ujú. Con respecto a la epidemiología, la bacteria tiene una distribución mundial, como bien les dije, y existen cepas virulentas, ¿no es cierto?, que sobreviven bien en suelos, particularmente suelos contaminados con heces de caballo, que parecen proveer un ambiente óptimo para el crecimiento del organismo. Ya como les dije yo, viven en la caca. ¿Ya? Y obviamente los requerimientos que tienen son bastante simples, por lo tanto viven sin ningún problema en el ambiente. Ujú. Esto es un dato rosa, como digo yo. Recientemente se ha encontrado una asociación entre suelos con pH ácidos e incrementos en la carga de cepas virulentas. ¿Ya? Eso es algo como interesante en cuanto a investigación, en que hay una asociación entre que si que tienes un pH más ácido del terreno, va a tener un incremento en la carga también, ¿no es cierto?, de esta bacteria. ¿Ya? Y obviamente hay estudios que dicen que la capacidad de reducir la carga de bacteria por medio de modificación de pH del suelo ya podría ser como para bajar la carga y evitar los casos, ¿no es cierto?, anuales, ya bajar la prevalencia. ¿De acuerdo? La excreción fecal también juega un papel primordial en la contaminación del ambiente y es por ello que algunos autores proponen también como medida de manejo la retirada sistemática de caca. Por eso le digo, es un manejo ambiental, ¿ya? Cuando tenemos en un criadero, ¿no es cierto?, animales adultos compartiendo con potrillos, sobre todo la madre con el hijo, ¿no es cierto?, es importante que todos los días se limpien las pesebreras, todos los días se saquen los animales, primero que nada, hacia, ¿no es cierto?, los potreros. Segundo, ahí recién se hace la limpieza de pesebreras, se retira las heces, las orinas, ¿no es cierto?, todas las camas, se hace una limpieza, ¿no es cierto?, se hace también, ¿no es cierto?, una limpieza de todo el polvo existente, porque acuérdense de donde vive la bacteria, ¿no es cierto?, y más encima con calor en verano, ¿no es cierto?, es el polvo. ¿Y qué pasa cuando se limpia? Entra el polvo en suspensión, pues ¿qué es lo que pasa? Por vía inhalatoria, ¿no es cierto?, penetra, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Inicialmente se decía también que se consideraba que la infección se producía en el momento en que los anticuerpos maternos comenzaban a disminuir, ya basado en algunos estudios, lo que la administración de plasma hiperinmune reducía la incidencia en la enfermedad. Pero obviamente, como bien ustedes saben, existen unos que dicen una cosa y otros que dicen otra, más que nada como datos rosa de cosas que se están, ¿no es cierto?, dando y publicando, más que nada para que sepan ustedes de que todavía eso todavía está en directo. El periodo de incubación sí sería aproximadamente 50 días, ¿ya? Aunque el periodo de incubación después de la infección experimental es de 14, pero es la experimental, ¿de acuerdo? La principal vía de infección, como les dije yo, es la aerógena. Pregunta de prueba, ¿ya? Por el contrario, la exposición bioral con cepas patógenas confiere una inmunidad sólida contra la enfermedad en la mayoría de los casos. Siempre acuérdense que los potrillos, ¿no es cierto?, comen caca, ya sea por aburrido, ¿no es cierto?, ya, o porque obviamente es una de las formas de adquirir, ¿no es cierto?, microbiota por parte de los animales adultos, ya, de parte de los animales adultos. Por el contrario, la exposición bioral con cepas patógenas también confiere una inmunidad sólida contra la enfermedad en la mayoría de los casos, como bien dije.
¿Ya? Esto no es importante, después lo leen. Esto sí es súper importante. ¿Cómo, cuáles son los signos clínicos más comúnmente publicados? ¿Qué vamos a tener nosotros? Un potreñito que deja de mamar, ¿no es cierto? Hiporexia, letargia, depresión, está decaído, ¿no es cierto? Hay fiebre. Es por eso, ¿no es cierto?, que siempre se recomienda también, sobre todo en los criaderos, tomar temperaturas a los potrillos en la mañana y tomar temperatura a los potrillos en la tarde, sobre todo si es que has tenido casos, ¿no es cierto?, de esta patología en años anteriores. Otro signo también no patognomónico a la enfermedad, pero sí obviamente un signo clínico común, es también la taquipnea y la disnea. ¿Ya? Muchas veces, como quien dice, pasa piola, es totalmente inaparente. Y en reposo los potrillos no nos vamos a dar cuenta de nada, pero en el momento en que los sacamos a correr al campo, junto con la madre, por ejemplo, o se somete a una situación de estrés, van a comenzar, ¿no es cierto?, con signología clínica respiratoria, ¿ya? Con algún tipo de signo clínico respiratorio, ya sean sonidos agregados, ¿no es cierto?, o patrones, ¿no es cierto?, respiratorios anormales, ¿ya? La manifestación clínica de la enfermedad más común es una bronconeumonía supurativa crónica. Eso está consensuado. Y sobre todo con formación de abscesos a nivel de parénquima pulmonar. Ojo, esto es la manifestación clínica más común, pero también existen signos clínicos extrapulmonares. Vamos a verlo más adelante. Incluso yo hice una tesis en la cual evaluamos, ¿no es cierto?, cuáles son los signos clínicos extrapulmonares en potrillos de un criadero de acá de la novena región. Con respecto al diagnóstico, por el hecho de ser una lenta diseminación de la infección, por ejemplo, junto con la gran capacidad para compensar la pérdida progresiva de pulmón funcional, el diagnóstico se hace, ¿no es cierto?, difícil, ¿ya? Se hace difícil, ¿ya? Sobre todo en etapas tempranas, ¿ya? Por lo tanto, el aislamiento normalmente se hace a través de PCR, ¿ya? El PCR es el específico para el ADN de la bacteria, pero, aunque no lo crean, el gold standard para el diagnóstico definitivo de la enfermedad es el cultivo, ¿ya? ¿Qué tipo de alteraciones hematológicas pudiéramos encontrar? Pero esto no es patognomónico. Pero, ¿qué alteraciones hematológicas pudiéramos encontrar? Leucocitosis neutrofílica, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que esto también es común a otras enfermedades. Y a nivel bioquímico tenemos hiperfibrinogenemia, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero también acuérdense que hay otras patologías que también pueden cursar con estos cambios o alteración a nivel de bioquímica sanguínea. Con respecto al diagnóstico radiológico, ya la radiología torácica combinada con la ecografía son métodos diagnósticos bastante buenos. Ya los hallazgos radiográficos típicos son los de esto es pregunta a prueba, ojo, patrón alveolar marcado, a menudo en zonas ventrales con o sin la presencia de imágenes compatibles con abscesos. ¿Ya? A veces no se ven los abscesos. ¿Ya? Se ve el típico patrón alveolar marcado. ¿Ya? Aquí tenemos un patrón alveolar, ¿no es cierto?, con imágenes compatibles con abscesos. Y tenemos otro. Aquí sí tenemos además un patrón alveolar combinado con un patrón bronquial, bastante marcado, ¿ya? Entonces son radiografías de potrillos. Acuérdense que lo bueno, entre comillas, para poder realizar, ¿no es cierto?, en potrillos radiografía, ¿ya?, es que el diámetro torácico no es tan grande como un animal adulto, por lo tanto las radiografías me van a dar una buena imagen, ¿ya? Y con respecto al diagnóstico ecográfico, específicamente, ya nosotros vamos a ver imágenes compatibles con absceso. No siempre, pero podemos ver. Y lo otro que también podemos encontrar son las de consolidación pulmonar. La famosa, ¿no es cierto?, pero no es patognomónico esta enfermedad, las famosas colas de cometa. ¿Ya? Ven ustedes acá, entonces, tenemos zonas compatibles con abscesos, ¿ya? Y también tenemos las famosas colas de cometa, ¿ya? La cola de cometa, pero también tenemos, ¿no es cierto?, una zona compatible con absceso.
Y tenemos otra imagen igual. Aquí, en cambio, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, ¿no es cierto?, una imagen compatible con un absceso, pero no pulmonar. Esto es un absceso mesentérico. ¿De acuerdo? Súper. Aquí, también, ¿cierto? Vemos que hay lesiones, ¿no es cierto?, compatibles. La manifestación más común de la infección por Rodococcus seco y en potrillos, como bien dije, son la bronconeumonía, piogranulomatosa y linfoadenitis supurativa. Vean ustedes cómo está este pulmón. No está muy bonito, ¿no es cierto? Aquí las lesiones macroscópicas son nódulos firmes de tamaño variable, con congestión pulmonar y atelectasia también, pero vean ustedes cómo es macroscópicamente ya la visualización. Lo mismo acá. Ya, también esta es una foto que se sacó de un caso que tuvimos acá y obviamente es interesante ver que hay cambios, ¿no es cierto?, a nivel de la arquitectura pulmonar con presencia de abscesos pulmonares. Lo mismo aquí, ¿ya? Ahí se abren y se puede ver también las características típicas del absceso pulmonar. Otras manifestaciones clínicas menos frecuentes, como les dije yo, tenemos enterocolitis ulcerativa, linfadenopatía mesentérica colónica, sinovitis, ojo, uveitis inmunomediada, osteomelitis, dermatitis piogranulomatosa, interesante, abscesos cerebrales, como lo que ocurre en el ser humano, anemia inmunomediada y, ojo, esto es lo que yo me encontré, sobre todo en potrillos que murieron en el criadero donde yo hicimos la tesis, las famosas artritis sépticas. ¿Ya? Las famosas diarreas pueden ser atribuibles a una infección entérica o al tratamiento antimicrobiano, porque lamentablemente el tratamiento es muy, muy largo. No se utiliza un solo tipo de antibiótico, muy largo y muy caro. ¿Ya? Animales, por ejemplo, que están altamente parasitados también pueden presentar mayor riesgo de desarrollar absceso abdominal, obviamente por lo que ustedes bien saben, ¿no es cierto?, que puede producir, ¿no es cierto?, una parasitosis masiva. ¿Ya? Vean ustedes acá una linfoadenomegalia mesentérica, otro signo extrapulmonar de Rhodococcus sequi. Aquí lo mismo. Esta es una foto de nuestra tesis. Aquí vemos una polisinoitis, ¿ya? También como signo extrapulmonar. ¿Ya? Polisinoides inmunopatia han sido documentadas más o menos en un tercio de los casos. ¿Ya? No siempre se busca, pero cuando se pilla, se encuentra. ¿Ya? En potrillos también con artritis séptica generalmente se resuelve cuando desaparece la infección. ¿Ya? Hay veces que no, pero bueno, se describe. Aquí tenemos una linfoadenopatía iliar, también como signo clínico extrapulmonar. Aquí también otro signo clínico extrapulmonar, linfodenódulos secales, ¿no es cierto? Y colónicos, ya, que también se pueden presentar. Aquí tenemos un absceso mesentérico también, necropsia, obviamente este animal no vivió, ¿ya? Y con respecto a los signos oculares, ¿qué podemos tener? Podemos tener epífora, ¿no es cierto? O sea, como que estuviera llorando, fotofobia, ya que o sea que no responde mal, ¿no es cierto?, a la luz del sol, ¿ya? Como que le faltan gafas, ¿ya? Hipopión, decoloración del iris, miosis y las lesiones más comunes son las famosas uveitis, queratuveitis y panoftalmitis. ¿Ya? La patogenia de la uveitis podría ser debido a la diseminación de bacterias en los ojos con mecanismo inmunomediado. Y en un estudio realizado también se llegó a la conclusión que los potrillos con uveitis tenían menor probabilidad de sobrevivir que los potrillos sin uveitis. Esto es una sola tesis, o sea, no, es como un decir. Según yo, faltan estudios para esto. Y aquí tenemos una fotito con una lesión también extrapulmonar con un potrillito con uveitis. Con respecto al tratamiento, como les dije yo, es difícil, es largo y es caro.
Eso hay que explicarle al dueño. Caro, largo, ¿no es cierto? Y no me da así como la certeza de que vaya a resultar tampoco. El famoso Rhodococcus es normalmente resistente a beta-lactámico, o sea, penicilina, olvídate, ¿ya? Y las cepas susceptibles desarrollan rápidamente resistencia, así que olvídate de la penicilina. También es conveniente recordar que este microorganismo adquiere rápidamente resistencia cuando se usa un solo antibiótico. Por lo tanto, se tienen que utilizar más de uno, ¿ya? Y con respecto, como les dije yo, al tratamiento, es largo, muy largo, ¿ya? La terapia antibiótica combinada, como les dije yo, es el tratamiento de elección y se utiliza normalmente en macrólidos, ¿no es cierto?, como la eritromicina, con azálidos como acitromicina y claritromicina. Siempre combinado, ¿ya? O con rifampicina, ¿ya? Ya que tienen la facultad de penetrar a nivel de las zonas, ¿no es cierto?, con piogranulomas en comparación con otros antibióticos, ¿ya? Esto es pregunta prueba. Aquí les doy más o menos unas recetas de cocina, ¿no es cierto? Cuáles son las dosis, ¿no es cierto? Y día de administración y por cuántos días. Ya, bueno, las combinaciones y usos, ¿ya? Después ustedes lo leen tranquilamente en la casa. Esto es importante. El tratamiento con frecuencia es entre 4 a 8 semanas, pero en los potrillos con abscesos bien establecidos u osteomeritis, por ejemplo, está indicado un tratamiento de mayor duración, imagínense. Los criterios de uso frecuente para el cese de la terapia incluyen la resolución de signos clínicos. Es el criterio de decir, ya, estamos ok. ¿De acuerdo? Y lo otro, bioquímica sanguínea. Normalización de, si es que hay hiperfibrinogeneme, si es que ya no hay hiperfibrinogeneme, ¿no es cierto? Y también sacando radiografía, seriada y ecografía. También el tratamiento de apoyo, obviamente, por el hecho de que se utiliza, ¿no es cierto?, AINES y se utiliza antibióticos por mucho tiempo, el omeprazol se utiliza también bastante, ya otros protectores gástricos también, ¿m? Fluidoterapia cuando hay mucha fiebre, acuérdense, por el de balance hidroelectrolítico también, ¿ya? Y obviamente si se presentan diarrea por disbacteriosis, por uso muy exagerado de antibióticos, que obviamente hay que usar, vamos a utilizar obviamente probióticos y prebióticos, ¿ya? Y obviamente si es que hay lesiones a nivel ocular, bueno, ahí va a decidir usted si es que se utilizan o no algún tipo de crema u corticoide tópico para prevenir uveitis y edemas corneales, ¿ya? Y si llegara a estar muy comprometido, ¿no es cierto?, se utiliza también oxígeno intranasal y nebulización con broncodilatadores. ¿Cómo prevenir? Como le dije, es una enfermedad totalmente prevenible. Evitar suelos con exceso de polvo. Ojo. Mantener una buena ventilación. Excelente. Mantener una buena higiene. Excelente. Examinar a potrillos, como les dije yo, temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, mañana y tarde. Siempre, antes de limpiar, hay que sacar a los animales de sus pesebreras, porque el polvo al entrar en suspensión entra por vía inhalatoria. Reducir la posibilidad de que aquellos potrillos susceptibles se encuentren en ambientes que contengan altos niveles de Rhodococcus aerolizado, también hay que evitarlo. Dato rosa. Hace poco se determinó que existían probabilidades 10 veces mayores de encontrar cepas virulentas aerolizadas en la zona de respiración de los potrillos afectados que cepas virulentas aerolizadas del suelo de los corrales de los potrillos. Dato rosa. No se lo aprendan más que nada para que sepan ustedes lo que se está, ¿no es cierto?, hoy en día investigando. Y con respecto a la profilaxis, bueno, hoy día existen comercialmente plasmas hiperinmunes, que lamentablemente son muy costosos, y la eficacia no es tan buena. Y lo otro son las vacunas, que lamentablemente hasta el momento no son muy efectivas. Bien, pasamos a otra enfermedad que está
también considerada como una enfermedad endémica presente en Chile, que normalmente se presenta en forma esporádica cada 5 años, ¿eh? Y que hoy en día el Servicio Agrícola y Ganadero, ¿no es cierto?, va a hacer como obligatorio que se tenga que vacunar a todo equino cada 6 meses con la vacuna contra influenza. Es una enfermedad, ¿no es cierto?, de denuncia obligatoria y de notificación a la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es la OIE. Es una enfermedad infectocontagiosa, sobreaguda, explosiva y que afecta la vía respiratoria superior. Normalmente no tiene una alta mortalidad, pero sí una alta morbilidad. ¿Queda claro? En 1963 ya fue el primer brote en Chile y ahí, como les digo yo, fue ocurriendo cada 5 años. Ya el último fue el 2017, 2018. Ya se espera ya que estemos cercanos ya a la próxima brote. Es un virus que pertenece a los ortomixovirus, es un ARN virus, y se reconocen normalmente dos, el H7N7 y el H3N8. ¿Ya? Generalmente el más frecuente y de mayor gravedad es el H3N8, el que normalmente se presenta. Normalmente presenta daño y afecta el epitelio principalmente de tráquea y produce hiperemia, edema, necrosis. Obviamente por eso es que el animal queda hasta por un mes o incluso más, ¿ya? Por el efecto citopático específico del virus, el animal queda con una tos, ¿ya? Con bastante tos. Con respecto a la sensibilidad, bueno, todos los équidos son sensibles, siendo más graves los potros y los asnos. ¿Por qué? No tengo idea. Pero es lo que se ha visto. Las aves acuáticas, ojo, son reservorios de todos los tipos de virus de influenza. Y es por eso que el Servicio Agrícola y Ganadero normalmente hace un screening de todos los virus, ¿no es cierto?, y virus de influenza asociados de las aves acuáticas y aves migratorias. Aquí en Chile llegan más de 48 tipos de aves migratorias anualmente. Aquí tenemos cerquita el lago Udi, donde normalmente el SAC va a tomar muestras, y donde llegan obviamente estas famosas aves migratorias, ¿ya? Normalmente se dice que, de acuerdo a la epidemiología, es una enfermedad que no solamente afecta al hombre, sino que también, perdón, no afecta al caballo, sino que también afecta a otras especies de animales. Se dice que a lo mejor tendría también algún tipo de posibilidad de afectar al ser humano. Hay muy pocos casos descritos y bueno, ahí está todavía en veremos. Afecta normalmente a animales jóvenes, hasta los 3 años, pero como les dije, normalmente hay animales más viejos que también pueden tener, ¿ya? Incluso hay perros que han aparecido con influenza equina, ¿ya? Bueno, lo mismo que se dice hoy en día con respecto al coronavirus. Que hay gatos positivos, han visto algunos perros positivos, ¿ya? Pero bueno, se dice que supuestamente hubo una antropozoonosis ahí, o sea, hay una transmisión desde el ser humano hacia el gato y no del gato hacia el ser humano, por ejemplo, de la enfermedad. Hay un caso descrito de una publicación también, si quieren buscarlo, ¿no es cierto?, en que se dice que hubo también un posible caso humano, ¿no es cierto?, en la década del 70 acá en Chile, ya que tuvo contacto con animales positivos a influenza equina. La incubación es bastante rápida, más o menos una semana, ya bueno, ustedes yo creo que han tenido influenza o han tenido, ¿no es cierto?, un resfriado fuerte. ¿Y qué es lo que nos pasa? Vamos a andar con moco, ¿no es cierto?, a rajarse, ¿ya? Mucha descarga nasal abundante, generalmente serosa, ¿ya? Con epífora, que nos duelen todos los huesos, ¿no es cierto? No queremos comer, vamos a estar con tos y con mucha fiebre. Eso es lo que pasa a los caballitos igual. Y, bueno, se pueden asociar otros signos clínicos como faringitis, laringitis, traqueitis, ya a veces también bronconeumonía cuando hay sobreinfecciones bacterianas secundarias. Como les dije, alta morbilidad. Si tenemos un caso positivo y tenemos los animales confinados, les aseguro que si salió uno positivo van a tener a todos los bichos con la enfermedad
al cabo de 1 o 2 semanas. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos de ellos se van a morir? No más allá de un 1%. Pero sí, lamentablemente, hay efectos secundarios, no en todos. Vamos a verlo más adelante. Como pueden ver ustedes acá, ¿no es cierto?, tenemos ya la evolución o el efecto citopático específico a nivel de árbol bronquial, ¿no es cierto?, o epitelio respiratorio ciliado en este caso, ya donde ha habido multiplicación y la sucesiva destrucción del epitelio respiratorio ciliado. Y es por eso que, ¿no es cierto?, que quedan, ¿no es cierto?, estos cuadros de tos crónica. Si no hay complicación por una sobreinfección bacteriana secundaria, el animal se va a sanar, ¿ya? Más o menos los 8 días el animal está sano. Ya, como les dije yo, solamente va a persistir la tos. ¿Por cuánto? Un mes, a veces hasta 2 meses. ¿Cuáles son las complicaciones? Por acción de la flora bacteriana que puede, entre comillas, entrar a formar parte de este cuadro. Endocarditis, miocarditis, miositis, neumonía, pleuroneumonía, enfisema pulmonares. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Bueno, por los signos clínicos y por la gran cantidad de animales afectados, ¿no es cierto? Vamos a tener muchos animales afectados, signos clínicos como dijimos, ¿no es cierto? Que ya ustedes ya se lo saben, tos seca, mucha fiebre, ¿ya? Diagnósticos diferenciales siempre hay. ¿Cuáles? Adenovirus y reovirus en potros o potrillos, ¿no es cierto? Infecciones bacterianas como Rhodococcus secus, Streptococcus pseudoepidemicus, herpesvirus quinotipo 4, que es el que produce el cuadro respiratorio, y arteritis equina, que como les dije yo, la arteritis viral equina está presente hoy en día en el norte de Chile en un grupo de burros asilvestrados y esperamos que ya vaya a saltar a los equinos. Ojalá que no tan rápido. En Argentina ya harto, ¿eh? Así que yo creo que aquí ya estamos casi en la misma realidad. Pero no está muy, no se ha hecho un estudio muy acabado en cuanto a la prevalencia. ¿Cómo tomamos la muestra? Se toman hisopos nasales los primeros días de infección, sobre todo, ¿no es cierto?, en la etapa de viremia activa. ¿Cuándo vamos a saber que hay viremia activa? Cuando el animal está con fiebre. ¿Ya? Ahí vamos a poder aislar la mayor cantidad de virus. Y obviamente posteriormente se lleva, ¿no es cierto?, al laboratorio y se aísla el virus en cultivos celulares. ¿Ya? Vean ustedes con contórula, ya se pueden tomar las muestras y se lleva al laboratorio. ¿Ya? Pequeño, ¿no es cierto?, video para que vean cómo se toma la muestra. No escuchen mucho el viejo que habla, bueno, y se dan cuenta ustedes, ¿no es cierto?, que obviamente lo que se ve es que existe, ¿no es cierto?, como un tipo de varilla larga, ¿no es cierto?, con su famosa tórula para tomar la muestra. ¿De acuerdo? Se tiene que tomar, como les dije yo, ojalá en etapa de viremia activa, ya cuando el animal tenga fiebre, ¿de acuerdo? Y lo más interno posible, ya, y obviamente introducir esta torunda, ya, y abrirla dentro, no afuera, ya, porque puede haber contaminación también, ya. Y posteriormente se mete hacia adentro y se lleva hacia el laboratorio. Submission form already printed out, which is complete to tell us details about the horse, the clinical signs of its suffering, whereabouts it is, and that. Con respecto a la serología, bueno, existen fases agudas y convalecientes que hay seroconversión, ¿no es cierto? Pero más que nada, como les digo yo, la toma muestra, ¿no es cierto?, es esa, se toma la muestra, se hace PCR y se ve qué tipo de virus es el que está afectando. Sí. Bueno, con respecto al tratamiento, como ustedes todos sabrán, estamos hablando de un cuadro viral. Para los cuadros virales no hay un tratamiento efectivo, pero sí un tratamiento sintomático. Por lo tanto, reposo. Una semana de reposo por cada día de fiebre es lo que normalmente se dice que tiene que hacerse. Hay fiebre, antipirético, broncodilatadores, autohemoterapia, algunos lo utilizan. Obviamente, fluidoterapia, para prevenir los desequilibrios hidroelectrolíticos y ácido base.
Ya, yo no estoy nombrando los tipos de antipiréticos ni broncodilatadores, eso ya ustedes lo saben y acuérdense que ustedes tienen que tener su vademecum, ya, yo se lo dije. Con respecto a antivíricos, no son muy utilizados porque más que nada por el valor. Y si es que llegara a haber una sobreinfección bacteriana secundaria, se utilizan antibióticos. Generalmente tenemos sobreinfecciones bacterianas con gérmenes gram positivos que andan bastante bien con el uso de beta-lactámico. Y como les digo, también los animales recuperados tienen inmunidad durante al menos un año frente al subtipo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Ojalá velar que siempre haya una buena ventilación, ¿ya? Que haya una buena ventilación, ¿ya? Que los animales sean vacunados, ¿ya? Que sean vacunados, ¿no es cierto?, con la vacuna que se está vendiendo dependiendo del país, ¿ya? Y normalmente se va a empezar a vacunar desde ahora cada 6 meses. Ya existen diferentes tipos de vacunas, ya existe la Cabolan, existe la Equelis Equensa T, ya la característica, por ejemplo, de la Equelis Equensa T es que normalmente es una vacuna bivalente que no solamente me sirve para prevenir la influenza, sino que también para tratar el tétano. ¿De acuerdo? Bueno, y también existe la Cabolan, entre otras. Con respecto a la vacuna, en términos generales confiere una rápida respuesta inmune, pero los títulos de anticuerpos, ojo, ya a los 3 meses empiezan a declinar. Y por eso se recomienda vacunar 2 o 3 veces al año. Bueno, ahora, como les digo yo, el Servicio Agrícola Ganadero, ya a partir de este año, ya, para que busquen información ahí en la net, incluso hay una reunión, si es que escuchan la clase ahora, hay una reunión, ¿no es cierto?, de la Asociación Chilena Especialista en Equino, que va a hablar, ¿no es cierto?, un representante del SAC para la normativa que se va a empezar a llevar con respecto a esta patología, que como les digo yo es una enfermedad endémica y de alta prevalencia en Chile, que se presenta normalmente en forma cíclica cada 5 años. ¿Ya? Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, más que nada el plan de vacunación, comienza a los 3 meses de edad, después un mes después, efecto booster, ¿no es cierto?, y ahí cada 6 meses. Aquí rápidamente historia de brotes que han ocurrido en Chile, ¿no es cierto? Ya después ustedes lo leerán tranquilamente en la casa. ¿Ya? Normalmente acuérdense que la cepa que normalmente actúa es el H3N8, ¿ya? Como fue, ¿no es cierto?, el brote del 2012, que llegó, ¿no es cierto?, desde Colina, se llamó cepa chicureo, ¿no es cierto?, porque ahí se pilló, y posteriormente llegó hasta Chiloé, el brote, ¿ya? Y lo mismo ocurre también con el brote del 2017, que hubo muchos animales afectados. Se confirma, ¿no es cierto?, por el SAC, ya se determina el uso de vacunaciones, bueno, ¿qué pasó en el Club Olímpico de Santiago, por ejemplo? Bueno, se determinó, ¿no es cierto?, que cuántos animales hay afectados, se hizo un programa de vacunación, ya, se empezó a hacer realimentación, reunían a los preparadores, porque los viejos siempre se olvidan, ¿no es cierto? Bueno, nosotros somos obviamente profesionales que siempre tenemos que bajar la información a las personas que estén trabajando directamente con los caballos. Identificar a los positivos, ¿no es cierto?, hacer los exámenes, ¿ya? Y hacer tratamiento sintomático, ¿no es cierto?, en caso de presentarse mayores complicaciones. Hacer barreras sanitarias y disposiciones, obviamente siempre se hacen, sobre todo en los hipódromos y en lugares donde se realizan disciplinas deportivas. Y bueno, siempre hacer recopilación de toda la información presente. Actualmente se mantiene la solicitud siempre de certificado de vacuna, obviamente eso siempre se pide, evaluación de ejemplares sospechosos y programa de vacunación. ¿Ya? Bien, vámonos ahora entonces a dar paso a la clase número 4, que se las voy a dejar subida hoy día en la tarde, ¿ya? Y con eso damos por terminado todo lo que es respiratorio. Bien, un fuerte abrazo, cuídense mucho, espero que disfruten la clase. Chao, chao.